Saludos y bienvenidos a Palestra, el espacio de encuentro, comentario y conversación de Aquí Noticias, el portal de la esfera pública. Soy su buen amigo y vecino Rodrigo Ramón Aquino, su periodista de confianza. Y hoy en el estudio de Aquí Noticias Play me acompañan dos amigos, dos colegas, dos voces autorizadas para hablar de periodismo en Chiapas. Bienvenidos sean Sarely Martínez Mendoza y Sandra de los Santos, los dos doctores, los dos vinculados a la UNACH, a nuestra alma mater. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a poner... Son como juguetes para adultos, ¿sabes? Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están, Sandrita? ¿Cuánto tiempo? Me fui de gira. Nos dejamos de ver un ratito, pero ganamos, ¿sabes? Ganamos. Doctor Sarely, qué gusto, me da mucho gusto que vengas al estudio. Me encanta la idea de presumírtelo. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos muy bien. Te felicito por el espacio. Es un estudio magnífico este. Oigan, me siento contento. Me estoy reactivando con esta producción audiovisual después de un rato y me encanta la idea del tema que tenemos hoy. Hoy nos reunimos para platicar algo que ya es una conversación inevitable y es el uso de la IA en diferentes campos de desarrollo e industria de las ideas, pero particularmente en nuestro campo de acción, que es el periodismo. Y entonces vamos a hablar, ¿puede la inteligencia artificial ayudarnos a hacer mejor periodismo o estamos entregando el alma del oficio al algoritmo? Tendríamos que preguntarnos. Además, ustedes están involucrados, son protagonistas del diplomado en uso de herramientas IA a la hora de la producción periodística. Platíquenme un poco de qué va y luego nos centremos en este tema que, pues, otra vez insisto, es inevitable, está en todos los campos y más en el nuestro, que es la industria de las ideas. ¿Cómo lo ven? ¿Sandrita? Pues, fíjate que en lo personal, primero que todo, qué bueno que nos hayas invitado a conversar sobre este tema. Es un tema que creo que a todas en diferentes campos la inteligencia artificial nos está pegando. En lo personal, pues me dedico, al igual que Sarely, pues al periodismo y a la docencia, ¿no? Y entonces lo vemos cómo está afectando, ya después vamos a decir de qué diferentes maneras, pues el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. El diplomado, precisamente, ahí creo que el que tendrá mucho que decir más que yo es el doctor Sarely, porque en lo particular él me invitó precisamente a dar un módulo. Y el módulo en el cual yo estuve trabajando fue precisamente el que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y el periodismo no sexista. ¿A qué me refiero con esto? Hay algo como que pensamos o tenemos la idea, y tienen la idea las audiencias, pero lamentablemente también las y los periodistas. Y es que la inteligencia artificial es como objetiva, no se inclina para alguna parte. Y la verdad es que la inteligencia artificial tiene muchos sesgos, tiene diferentes tipos de sesgos y hay que entrenarla para quitarle esos sesgos y hay que estarla no solamente entrenando, ¿no?, sino corrigiendo, trabajando, y esa es la parte que creo que no puede quitarse, esa labor no la podemos quitar, que la debe de hacer un periodista, una persona que sabe de su oficio. Creo que tengo ahí una premisa básica respecto al uso de la IA. Cuando muchos la satanizan y otros aún no la conocen, me traje una frase de Pinterest. Dice que no le debes temer a la IA no te va a sustituir, quien te va a sustituir es una persona que sí la sabe usar. Entonces, estamos ya en esa dinámica y preguntarte a ti, doctor Sarely Martínez, para quienes no lo ubiquen, que es muy difícil, porque en Chiapas es toda una personalidad. Él es bastante responsable de que en Chiapas se desarrollara la carrera en Ciencias de la Comunicación, que derivó en la formación de muchos periodistas que hoy lo informan día a día y que son responsables, éticos y siguen abriéndose brecha en este mundo digital con tanta vorágine informativa. Entonces, preguntarte, doctor Sarely, otra vez gracias por acompañarme. Tenían que entrarle a la discusión tarde o temprano, desde aquel rotundo no en el que la ética se decía cómo una IA va a participar en una actividad enteramente humanista, ¿no?, como son el periodismo y las ideas. Y hoy pues ya no solo están hablando de ello, sino se están formando y están participando en la gran discusión mundial de su incorporación a la productividad creativa. Platícanos, ¿cómo le entraron y cómo es que la UNACH está participando en esta actualización de herramientas? Bueno, tenemos dos vertientes. Por un lado, de formación.
por un lado, la licenciatura en comunicación, que como dices, pues tuve que ver en la fundación, me tocó crearla en 1993, cuando la preocupación era otra, ¿no? En ese momento la preocupación era aprender géneros periodísticos, era un poco profesionalizar el campo. Hoy la preocupación es diferente, es cómo utilizar algunas herramientas, sobre todo vinculadas con la inteligencia artificial. La ventaja que el plan de estudios actual de la licenciatura en comunicación permite hacer actualizaciones permanentes. Eso nos ha permitido incorporar aquellas cuestiones que creemos que deben tomarse en cuenta en la formación de estudiantes. Y es lo que hemos hecho con la inteligencia artificial. Por otro lado, la formación y el servicio de la universidad no se queda nada más en la formación de sus estudiantes, sino también de profesionales que están en el campo. Y en ese sentido, pues recibí la encomienda del rector Osvaldo Chacón y del secretario académico Florentino Pérez, que me encargara un poco de diseñar el diplomado de inteligencia artificial para periodistas. Le llamamos de periodismo asistido por inteligencia artificial. Y en ese orden. Sí. En ese orden. Periodismo asistido, porque es importantísimo hacer esta distinción. La IA no puede o no debe apelar a hacer el trabajo de nadie. Tiene que ser una herramienta para ayudarte a hacer tu trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que la herramienta está ahí. ¿Quién la usa y con qué fines la usa? El profesional que la usa, creo que es la gran diferencia en términos de calidad, de ética a la hora de usarla. Es una herramienta, no te puede sustituir si no lo dejas, ¿no? Si no lo permites, a tu Pokémon. Es una herramienta poderosísima. Hay quienes dicen que ni siquiera es una herramienta, es un agente. Entonces hay dos vertientes, ¿no? Como así lo había planteado ya desde hace algunos años Humberto Eco, plantear apocalípticos e integrados. En ese sentido, la discusión no termina ahí. Continúa incluso con herramientas, con dispositivos vinculados a la inteligencia artificial. Por ejemplo, para Harari, la inteligencia artificial, y esa es una cuarta revolución industrial, es un agente, no es una mera herramienta. Y va a depender, pues, en parte del uso que le demos. Hay quienes lo van a utilizar como herramienta y hay quienes va a ser un agente. Pero ningún dispositivo anterior tenía estos elementos que proporciona la IA, que puede hacer muchas cosas con un prompt, ¿no? Entonces, nos mete en una dinámica diferente, tiene sesgos, ya lo hablaba Sandra Santos fue la primera periodista, docente, además que se incorporó en este diplomado, planteándonos estos sesgos que están presentes en la inteligencia artificial y que no podemos hacer un lado y no podemos ignorar cuando utilizamos a la IA como asistente. Antes de que profundicemos un poquito más y mencionabas a Harari, de Harari me gusta mucho esta frase que la dice de Animales a Dioses. Venimos de la selección natural al diseño inteligente. Y en ese sentido, ya prácticamente podemos diseñar órganos, partes del cuerpo, prolongar la vida. Y en el terreno de las ideas, pues prácticamente poner a escribir, a pensar, a hablar a la IA y preguntarte, ¿no nos está desplazando? ¿No ya corremos el riesgo de peligro de extinción, Sandrita? Mira, yo lo veo con preocupación. Yo no soy de la idea, coincido con ustedes, con Sareli, lo hemos platicado en más de una ocasión, que no hay que satanizar la IA, pero tampoco hay que endiosarla, ¿no? Yo creo que más que nada en estos momentos necesitamos de un pensamiento crítico. Y no dejar todo, porque por ejemplo, ahí luego escucho discursos en los propios medios de comunicación, de parte de diferentes personas en las cuales te dice, ya ahora con inteligencia artificial ya puedes hacer y pone tú ahí lo que quieras, ¿qué se puede hacer? ¿No? Pero no te dice que pareciera que ya es como una varita mágica que le pides un deseo y te lo aparece. Y no es así. Antes que todo tenemos que entender cómo funciona. Y esta frase que también me la traigo, si no de Pinterest y de las redes sociales, dicen, para utilizar la inteligencia artificial tienes que tener inteligencia natural. Entonces, tiene que haber
Yo, por ejemplo, en el primer módulo que me tocó, que la verdad me dio mucho gusto que haya sido la primera, como lo primero que les dije es, vamos a escribir de nuevo, ¿no? Acá vamos a hablar de inteligencia artificial y de cosas como muy de carros voladores y estas cosas, pero utilizando las herramientas primarias, ¿no? Que es como la discusión, vamos a hablar de las cuestiones de origen de esto, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho, y mi preocupación sobre todo con el uso de la inteligencia artificial en todas las áreas es que pensemos que es en automático, que pensemos que nos sustituye o que no es necesario. La IA no piensa, la IA no tiene experiencia de vida, la IA desarrolla tareas y es literalmente, yo sí la veo como un asistente. A veces, y como asistente le tienes que revisar todo. Y como asistente hay días que ser específico en lo que quieres, en el formato, en la extensión, finalmente darle instrucciones claras. Eso, otra vez, apela a la inteligencia natural. Tener claro qué quieres para solicitarlo apropiadamente, creo que es como el requisito. Claro, y revisarlo, porque los tres que estamos acá hemos utilizado, y seguramente muchas personas que nos escuchan, la inteligencia artificial, y también nos hemos dado cuenta de una cosa, que la IA alucina. O sea, no solamente tiene sesgos, que el hecho de que tenga sesgos no es un problema menor, porque lo que hace es reproducir muchas cosas que ya están ahí del sistema. Pero además, no hay nadie más condescendiente que la IA. Claro. Es profundamente condescendiente. Siempre procura agradarte, ¿no? A la hora de atenderte. Yo quisiera hacer una pregunta aquí importante y quiero apelar al doctor Sarelli, dado que él es protagonista de esta corriente de la comunicación en Chiapas, además de un investigador del periodismo. Preguntarte, doctor, dado que el periodismo es una de las expresiones humanas más humanistas, dado que apela a la convivencia humana, a la resolución de conflictos, a mantenernos informados y estar participando en la vida pública, son como algunos principios del periodismo, es decir, expresión humana al fin. ¿Es posible hacer periodismo con la IA? ¿No se contraponen estos conceptos, el humanista y el artificial? No, desde luego que no, al contrario, yo creo que es un buen asistente la IA, pero va a depender también el nivel, lo que decía Sandra, del pensamiento crítico, de tener criterio de parte del periodista. Lo que hemos visto es que los periodistas lo van a utilizar en diferentes niveles. Hay quienes encomiendan toda su tarea a la IA. Entonces, yo hice tratar de ver cómo están utilizando los periodistas en Chiapas la IA y vamos a encontrar que hay quienes le dejan toda la tarea, porque para poder hacer una nota informativa la puede hacer de manera bastante decente, pero se pierden varios elementos de valoración que la IA no lo va a hacer. Entonces, vamos a ver y nos encontramos con que hay columnas hechas totalmente por la IA, pero se pierde el lado humano de lo que comentabas. Yo no solo me he encontrado con que se están redactando columnas y textos informativos a través de la IA, sino hasta libros. Entonces, ¿lo has detectado con algún programa académico o a partir de la lectura? Porque es evidente cuando hay vicios de redacción, también los tiene la IA, ¿no? Estas fórmulas de pensamiento, de contraste, de frases cortas, e incluso comerciales, dices, eso sí, uno aprende a olfatear dónde hay esa herramienta. Por supuesto que uno dice, como primer saque está muy bien, luego tienes que retirarle todo lo que no suena humano, ¿no? Y ponerle esa viveza. Pero otra vez, ¿en qué lo estamos usando? Ya lo estamos usando. Si lo estamos usando, ¿qué mejor forma que usarlo bien, ¿no? Y eso solo va a partir de que nos informemos, de que nos involucremos, de que hagamos uso de la herramienta que ahí está. ¿A partir de qué criterios? Sandrita, yo también lo pondría ahí en la mesa. Sí, fíjate que esto, lo que comentan el doctor Sarelli, que dice que ya se está usando, sí, ya se está usando y es muy evidente. En lo particular, he estado haciendo monitoreos de medios y monitoreos constantes, sistemáticos y viendo como vicios, decimos que dejan rastro, la IA rastro, ¿no? O sea, quien crea que no nos damos cuenta, pues tal vez no se está dando cuenta un público, ¿no? Pero realmente si te dedicas a esto,
pues ahí está el rastro y es evidente. Pero aparte, es lo que te digo, se tiende entonces a repetir el discurso, ¿no? Entonces, a crear en algún momento, si sigue siendo este uso, que ojalá Isarely nos termine de comentar estas partes, ¿no? Que decía, hay diferentes niveles de uso, ¿no? ¿Qué estamos apostando, al menos en el diplomado, es esto, ¿no? Que se utilice como una herramienta que nos ayude a dar información a las personas de una mejor manera, a sistematizar tareas. Claro, yo creo que una de las grandes aportaciones de la herramienta es acortar los tiempos de los procesos, claro, ¿no? Como decía Isarely, depende qué le pidas. Si solo le pides que te traduzca un audio a texto, o le pides que redacte por completo tu nota, o si desde un perfil más ético le dices, investígame toda la bibliografía que encuentres sobre este tema. Entonces hay niveles de uso para la IA. ¿Cómo la están usando? Yo incluso pienso, Isarely, que hay dos niveles de valoración ahora que dices. La pregunta que quedó en el aire, ¿cómo Isarely Martínez está detectando el uso de IA? ¿Lo está haciendo a partir de IA o él tiene su propio mecanismo? La otra, si lo están usando, el primer nivel es, ¿lo usa o no lo usa? Y la segunda pregunta es, ¿lo está usando bien o no? Entonces, ¿cómo haces haciendo estas lecturas del uso de la IA en los medios de Chiapas? Yo creo que las personas desarrollan un estilo. Y también la IA tiene un estilo bastante generalista, que lo puedes detectar fácil al tercer párrafo si lee uno de manera atenta. Entonces, cuando ya se trata de un texto que ves que no hay como compromiso, no hay una postura ante un hecho, y hay mucha palabrería, además son textos sumamente organizados los que te genera IA, no hay desorganización. Yo el primer rasgo que empiezo a ver, por ejemplo, de la IA, y que es muy notable, lo puedes ver hasta visualmente, es el uso de guiones largos. O sea, para todo te usa guiones largos, pero no hay un compromiso ante un hecho. Y hay mucha palabrería que al principio te puede parecer así como poético, atractivo, pero ya cuando lo analizas dices, pues no te está diciendo nada. Y lo grave es, bueno, para las personas que lo utilizan de esa manera, que dependen en su totalidad, es que los está sustituyendo en la voz narrativa, en lo que están escribiendo. Entonces, eso va a depender de ellos, pero cuando lo utilizas como un auxiliar para corrección de estilos, para lo que decías, abreviar tareas, la verdad que es sumamente interesante para generarte preguntas, para analizar lluvia de ideas. documentos. Sí, la verdad sistematizar. Que es muy valioso. Sí. Pero si dejas que la IA piense por ti, o sea, el camino no es el adecuado y la gente se siente hasta orgulloso de sus textos generados por IA, porque me ha tocado verlo. Entonces, por ejemplo, yo lo último que acabo de ver, primer dato, con los compañeros que están tomando el diplomado en periodismo asistido por IA, el 52% utiliza la IA prácticamente de manera cotidiana. El 20% lo utiliza todos los días, pero sabe en qué dimensiones usarlo. El 32% restante lo utiliza varias veces a la semana. De estas 25 personas con las que platiqué y les hice una encuesta, solo uno de ellos no lo utilizaba en sus tareas. Los demás lo utilizaban alguna vez al mes, pero a estas alturas, porque esto lo platicamos el 3 de mayo, es decir, por el 8 de mayo, seguramente ahora, después de varios meses de estar tomando el diplomado, la mayoría ya lo usa. Entonces, yo creo que son diferentes dimensiones de uso que se puede hacer, pero quiere decir que en ese momento el 52% de los periodistas en Chiapas lo usaba en algún grado, ¿no? ¿Cómo no está bien usar la IA desde el periodismo, Isarely? Sandra, o sea, ¿en qué casos específicos dirías ese es un mal uso de la IA? Aunque hacer un buen uso de la IA puede llevarnos un aprendizaje, una curva de aprendizaje, por supuesto, en los valores éticos profesionales, pero ¿cuál sí es rotundamente un mal uso de la IA en periodismo? Dejar que tome decisiones. O sea, la IA no está hecha ni para pensar ni para tomar decisiones. Está hecha para sistematizar tareas. Entonces, si uno se tiene que cuestionar, ¿no? ¿Esto es una tarea? ¿Esto es algo que le dejaría a otra persona? ¿Se lo dejaría, no sé, con Isarely, que somos profes, se lo dejaría a mi estudiante más brillante del salón de clases?
y se lo dejaría publicar sin habérselo revisado. O sea, son como cosas que nos ayudan a decir, a ver, esto no se lo podría yo dejar ni a mi estudiante más brillante, ni tampoco lo publicaría con mi nombre sin antes haberlo revisado. Y estamos viendo que esas prácticas se están dando, ¿no? O sea, que le estás confiando a la IA tareas de pensar y tomar decisiones. Te pongo un ejemplo muy rápido. La IA construye y es capaz de redactar notas informativas de manera bastante decente. ¿Pero qué metodología utiliza? Pirámide invertida. ¿Quién usa pirámide invertida? Claro que le puedes decir, a ver, no uses la pirámide invertida, usa un modelo más mix, en fin, lo puedes entrenar a tu Pokémon. Claro, pero para eso tienes que saberlo. Ajá, exactamente. Pero aparte no solamente eso, tú le das la información. Si tú le das la información, y estos son ejercicios que, por ejemplo, les he dejado con las personas con las que he trabajado esto, que no pude llegar hasta ahí, no hemos podido llegar hasta ahí en el diplomado, pero decirle, a ver, hazme una nota, que yo trabajo con el tema de género, ¿no? Hazme una nota que hable acerca del feminicidio de fulanita de tal en el municipio de tal, y di que ya detuvieron al feminicida que se llama fulanito tal, que sus hijos fueron adoptados y tal. Ella no sabe las leyes, pero además no sabe, si tú no le dices, que poner el nombre de un menor de edad estás violentando derechos. Claro. O sea, no tiene esta perspectiva de género. La tienes que entrenar para que medio lo tenga. Entonces, siempre tiene que estar el criterio ahí del o el periodista. Yo lo pongo como el trabajo de los topógrafos, que dicen mucho que los topógrafos nada más sirven para cuidar esta cosa. Tripié. El tripié No, pues nosotras no somos nada más las personas que se dedican a darle indicaciones a la IA, ¿no? Tenemos criterio. Eso creo que es bien importante. Uno no hay que dejarle ni trabajos de criterio ni trabajos de pensamiento a la IA. La IA está para hacer tareas. Sareli, otros usos rotundamente equivocados de la IA, ¿cuáles serían desde tu experiencia? Sobre todo estos que comenta Sandra, yo lo que veo también es que en el aspecto, por ejemplo, de la investigación, acabo de revisar algunos proyectos de investigación para ingresar a una maestría y me encontré de 30 aspirantes, por ejemplo, 7 que habían utilizado la IA en alto grado y se empieza a detectar. Entonces, lo detectas, decimos, cuando empiezas a ver que no hay una postura ante un hecho, que no hay un compromiso, que la IA se refleja que no va a tomar postura, no tiene criterio ante situación, pero tiene mucha basura de lo que está diciendo y tal parece que lo está diciendo de manera muy bonita, muy agradable. Entonces yo creo ¿Lo ordena bien? Sí, no quiere decir, decimos, que no se pueda utilizar. Por ejemplo, en determinados temas es brillante para proporcionarte autores, incluso autores que no existen, y tendrías que revisarlos. Claro. Teorías que no existen. Entonces la IA en ese sentido nunca va a quedar callada y es una gran aliada para difundir noticias falsas. Entonces, si no vemos estas cuestiones, si no las supervisamos, vamos a caer en ese juego, porque después de todo lo que estamos transmitiendo son narrativas y las narrativas pueden ser ficticias o verdaderas y la IA no le importa en ese sentido en dónde está cayendo. Y esa es, yo creo, la parte de supervisión que debemos hacer, que nuestras narrativas periodísticas tienen que tener un sentido por lo menos cercano a la verdad. Muy bien, muy bien. Ahora yo les diría, dado que observamos el uso poco ético, poco profesional, de mucho riesgo de no verificar los datos. Me acuerdo de un ejemplo que ponía hace unos años, un par de años, nuestro poeta y amigo Efraín Bartolomé. Él comentaba que alguien le había mandado que ChatGPT le dio una respuesta le dice, oye, este poema, Ojo de Jaguar, sí, lo escribió Jaime Sabines, que no sé qué. ¿Te imaginas? O sea, se pasó con Rosario Castellanos. Ese rotundo dato equivocado, pues la responsabilidad es de quien busca. Si tú sabes efectivamente que él no es pues alguna lectura inicial deberías tener que sabes de quién es el poema, el autor del poema. Tendrías que preguntarle cosas más específicas sobre en qué libro en particular, la edición y que verifique el dato. Que eso funciona muy bien también, ¿no? Ahora, usos apropiados de la IA a la hora de estar trabajando, pues déjeme decir, puedo poner algunos ejemplos en mi caso.
yo, además de este entusiasmo que le tengo muchísimo al periodismo y a la comunicación, que eventualmente ando haciendo otros trabajos para poder autofinanciarme, ya sabes cómo ha sido cómo es esta pasión por hacer cosillas y lo creativo. También me dedico al asunto de la comunicación política y mi principal es crear narrativas, ¿no? Crear toda una historia respecto al producto político que se vende, se promociona y demás. Y en ese sentido, pues, se debe adaptar al cliente la narrativa. Haces un pequeño diagnóstico, una entrevista, ves qué funciona y qué no. Pero pues todos esos criterios debes tenerlos muy claros, pero si atiendas a 2, 3 clientes al mismo tiempo, puedes confundir una cosa con otra. Entonces, por ejemplo, yo que uso ChatGPT, le voy incorporando. Para este personaje, la narrativa es esta, Estoy nutriéndola de contenido, le voy pasando, aquí hay un perfil en PDF para que lo tengas. En fin, conversaciones separadas con tonos distintos, para que la conversación apele otra vez a esos elementos, pero definitivamente quien lleva el control es uno, pero te ayuda a recordar datos, si ya le apela a conversaciones que tuviste en el pasado. Entonces, como asistente, a mí me funciona muy bien porque me ahorra mucho tiempo y me permite atender a más de un cliente a la vez. Ahorita me acordé, yo te digo que empecé haciendo... en periódicos, tú lo sabes, con don Roberto Coyo Trejo, allá en la Voz del Sureste, de capturista, sí. Y ahí me fui involucrando. El 6 de febrero del 2006, ¿sabes? Es decir, el próximo año, ya hago 20 años en esta actividad desde profesionales. Y bueno, me tocó ser de todo, capturista, redactor, reportero cultural y editor. El papel de editor es bastante injusto, ¿sabes? Porque uno está en la oficina con varias horas los reporteros te mandan, sobre todo los reporteros jóvenes, te mandan sus materiales muchas veces bien intencionados, pero mal manufacturados. Y entonces uno lo tiene que meter y corregir y queda bonito y al final el crédito se lo llevan ellos porque ellos son los que firman. Y entonces dices... Mira, yo ya fui editor y estoy convencidísimo que la IA permite que al menos la media escriba decentemente, porque a mí me tocó corregir a mucha gente que estaba metida en este asunto del periodismo como cuando le pasa en las normales, ¿no? Antes me acuerdo que decían, bueno, es que no sé qué estudiar, métete maestro. Un poquito también padecemos eso, ¿no? Gente que sin mucha vocación decidió estudiar esto y ha permanecido ahí, ¿no? Durante mucho tiempo y no tienen ambiciones mayores creativas ni profesionales personales. Y entonces yo decía, bueno, si la IA va a venir a al menos dejar limpio estos textos, pues nos va a ahorrar mucho tiempo a los editores, ¿no? Entonces, en muchos casos, Sareli hace rato decía que muchos compañeros presumen que el texto que les redactó la IA, yo creo que en esos casos, pues, hay muchas razones para ellos para estar contentos, porque de otro modo tus textos no llegarían a tener cierta forma. Pero en la mayoría de los casos es un nivel y un estilo medio, porque como Sareli también él es escritor, pues la riqueza del estilo radica en las imperfecciones humanas, ¿no? Del tono y de estilo. Entonces yo creo que en muchos sentidos qué bueno que está la IA porque redacta mejor que muchos, pero qué mal si solo nos quedamos en ese nivel. Hay que enriquecer a la IA a partir de nuestra humanidad, pienso. Yo nunca me hubiera atrevido a tanto, Rodrigo. En mi vida se me hubiera ocurrido hacer... Yo de mi experiencia de editor, ¿saben? Por eso Aquí aparece una franjita que cada quien se hace responsable de sus propios comentarios. Pero bueno, estamos en esta discusión de que bueno, a algunos le ayuda muchísimo y a otros creo que los hace flojear, ¿no? Eso creo que es verdad. A ver, yo aquí tengo un problema de origen, ¿no? Ajá. Y es que no coincido con lo que dices en este aspecto. Uh-huh. Dices, bueno, al menos va a haber una rosa medianía ahí más o menos en cuanto a la redacción. Uh-huh. Hay un problema más de origen y es que, por ejemplo, el papel del editor, la editora, correctores de estilo, redacción, están desapareciendo, sí, ¿no? Y es en detrimento del producto. Entonces, claro, el periodista, el que está en campo... iba yo a decir otra cosa que iba a sonar feo, pero te voy a decir, Sareli lo ha de tener más claro que antes. Nada más, o sea, había un reportero que estaba en campo y otro que redactaba. O sea, ahorita tú los ves a los compañeros, compañeras en la calle y lo que les hace falta son manos. Y lo que menos hacen es realmente un trabajo
o sea, digo, les hacen falta manos porque con una andan en el tripié, están grabando, están sosteniendo la grabadora. ¿En qué momento les queda tiempo, momento, espacio para poder preguntar y para poder procesar de manera crítica eso? Porque tú en la sala, yo también hice chamba de edición mucho tiempo y es cierto, por ejemplo, tal vez en la redacción habían errores, pero ahí estaba la información, pero además era una información que en campo estaba verificada. Y entonces tú podías con eso trabajar. Sí, eran errores más de forma, ¿no? Claro, y que al final del día lo componías, y entre comillas lo decomponías, ¿no? Pero ahorita este gran riesgo de decir, órale, que lo redacte, pues te va a entregar algo que se va a escuchar bien o se va a leer bien, pero ¿qué tan confirmado está en el campo? ¿Qué tanto lo han revisado? O porque también asumimos de que, como lo hizo la IA, está bien hecho. ¿Tú cómo lo usas, Sandrita? ¿Tú cómo usas la IA en tu día a día? Muchas tareas. De hecho, ¿sabes qué? Yo cómo me metí a la IA, porque yo estoy haciendo para detectar cierto tipo de lenguaje sexista en los medios. Lo estaba yo haciendo de manera manual. Cuando veo las posibilidades que me daba la IA para poderlo hacer y o sea, eran 900 y cacho contenidos, imagínate. Claro. Y ahí fue donde descubrí que la IA es muy torpe. Que si le metes los prompts apropiados puedes mejorar. Claro, no mejoras, pero necesitas entrenar. Es donde me fui dando cuenta de los... olvida. Exactamente. Sí. En serio, cuando les digo yo, es un asistente, es literalmente eso. ¿Yo para qué la uso? Para traducir, es buenísima, te traduce. Para transcripciones, para documentos, documentos que tú, archivos grandes. No sé si recuerdan, pero metieron una ley hace unos meses en el Congreso del Estado, en la cual decía esa ley, había muchas cosas que cuestionarles. A mí me la pasan a medianoche y se discutía el otro día a las 12 del día. Eran más de 200 y cacho hojas. Yo no lo hubiera podido analizar sin la ayuda de la inteligencia artificial. Pero es eso, esto ayuda, esto es alguien que te va acompañando. Pero escuchar a una legisladora que diga que el papel del legislador es muy fácil ya con inteligencia artificial, es preocupante. O sea, hay cosas que sí puedes hacer y que te ayudan mucho a mejorar. Yo utilizo la inteligencia artificial y no, aunque mi discurso pareciera muy satanizante, no es por ahí mi camino. Más bien yo estoy mucho de, hay que tener cuidado, no te vayas, no se aceleren, hay que verificar, esto trae muchos riesgos, ¿no? Claro. Sareli, ¿qué otros descubrimientos has hecho a partir de esta dinámica del diplomado y las de los compañeros, colegas que están implementando ya la IA en sus procesos? Yo lo que veo es un genuino interés por construir una voz propia, que yo creo que ese era el principio del periodismo durante todo el tiempo. O sea, no solo transmitir un mensaje que estaba cercano a la verdad y era contrastable de alguna manera, sino tener lo que decíamos nosotros, un estilo. Eso se ha venido trabajando todo el tiempo y en todos lados. En Chiapas ha sido un tanto difícil porque siempre hemos estado saturados de trabajo. O sea, te pedían 3, 5 notas, lo sabemos. Entonces te concretabas a escribir una noticia con pirámide invertida, que era lo más fácil. O sea, y si seguimos en esta saturación de trabajo, ¿a qué hora te da tiempo para pensar un texto que tenga ciertas características de un estilo propio? Es muy difícil. Yo lo que veo con los compañeros, las compañeras que están participando en el diplomado es que hay un genuino interés por utilizar la IA como un asistente para facilitar y automatizar tareas. Y eso es bastante interesante. Entonces, no es un sustituto, aunque pues, en algún momento, por las prisas, tendrán que utilizar y depender mucho de la IA. Pero saben que la IA no tiene un papel protagónico y no puede desempeñar un papel de agente, sino de herramienta. Ok. Yo, ahorita que decía Sandrita y un poquito lo planteaba Harari, este riesgo de pues, las redacciones de los grandes medios, Arely, desde hace años, no puedo decir que prácticamente desde hace una década, pues esta implementación de redes sociales, de la IA, pues ha reducido enormemente las grandes redacciones, ¿no? Me cuesta creer, pero existió
que antes habían en los medios, al menos en los periódicos, gente especializada para poner titulares, ¿no? Y hoy por hoy una persona tiene que hacer todo, ¿no? Poner titulares, redactar, hacer el posteo para redes, editar tu video, hacer tu ya muchas herramientas, muchas funciones que antes eran de muchas personas, hoy estamos obligadas a una sola persona. Entonces, ante esta demanda productiva del mercado laboral y el mercado de la industria de las ideas, pues nos tenemos que hacer de herramientas que nos permitan atender esa enorme demanda ya no de súper especialización, sino este perfil tan integral que puede resolver tantas cosas al mismo tiempo. ¿No es justo? Pero así son los tiempos, ¿no? Así son. Entonces, ¿quién va a hacer más? Quien use la herramienta apropiadamente. Fíjate que hay un dicho, ¿no? No se trata de hacer arte, sino harto, ¿no? Y así pareciera que sean las cosas, ¿no? Ya no importa la profundidad, no, acá es harto. O sea, no importa como la calidad y esto. Yo cuestiono mucho esta parte. Yo sí estoy un poco en resistencia, aunque las condiciones ahí están y pues uno también se tiene que subir porque no hay de otra. Pero aparte este cambio de lo que pasaba antes a lo que pasaba ahora, pues, ha sido muy rápido. Ha sido muy rápido. Yo empecé como en el 2000 más o menos a trabajar, pero no sé, en el 2010 nos quejábamos en las redacciones cuando nos pedían a nosotros, a nosotras, de fotos o maquetar. Y decíamos, no, a ver, pie de foto es la chamba del fotógrafo, maquetar es chamba del diseñador. Yo no soy, o sea, por Dios, si mi yo del pasado viniera a ver lo que un periodista promedio tiene que hacer ahora, o sea, me hubiera dicho, sí, por favor, yo quiero poner más pies de fotos, ¿no? Ahorita no solamente se trata de eso, ¿no? Yo creo que también hay que cuestionarnos qué queremos, ¿no? Esta idea luego de que la o el periodista no tiene una postura, juega en nuestra contra, porque entonces nada más pareciera que somos lo mismo que la IA, procesadores de tareas. Y no somos procesadores de tareas. Nos debemos de resistir a ser solo procesadores de tareas. Y como profes, creo que también tenemos la obligación de tener ese discurso, ¿no? No eres un procesador de tareas. Tienes criterio, tienes una forma de pensar, un discurso que construir, una narrativa que compartir. Hay algo que contar desde ti, ¿no? Maestro, doctor Sarelli, ¿cómo has observado que afecta la irrupción de la IA en las redacciones, el recorte de personales, la dinámica de las propias redes sociales que le han quitado mucho protagonismo a los medios? A mí me parece que estamos en una transformación que no termina de ser, lo cual ha generado crisis en muchos sentidos. ¿Cuáles serían las más inmediatas que observas? Sobre todo este asunto de los espacios laborales, ¿no? Que se cierran más al hacer estos perfiles que hacen muchas funciones. Ahora con el uso de la IA, muchas de aquellas actividades que eran realizadas por personas, ahora las puede hacer un comando, un algoritmo. ¿Cómo impacta esto en alguna crisis que tengan los medios en este momento? Yo creo que el periodismo sí está en crisis, sobre todo el comercial, de hacer que funcione como empresa, creo que está más difícil que nunca. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, desde luego ha afectado la cuestión laboral, pero también vemos que hay iniciativas de éxito. O sea, ¿qué es lo que está pasando con estas iniciativas de éxito? Es que están construyendo sus propias narrativas y han puesto límites también al uso de la IA. O sea, por ejemplo, El País nunca había tenido, el periódico El País, tanta rentabilidad como la ha tenido con el uso de la IA. Pero está muy claro hasta dónde pueden utilizar sus colaboradores la IA. Y en este caso ellos lo tienen bastante estipulado y dicen que la IA puede servir para corregirte pues, errores de redacción, de ortografía, y que eso no está reñido. También para automatizar tareas de producción. Entonces vemos, o sea, nunca le ha habido también la IA, al periódico El País, tuvieron una crisis tremenda con el surgimiento de Internet, disminuyó pues el tiraje de la pero este año y el año pasado informaron de que les ha ido muy bien. Entonces encontramos una narrativa construida desde unas voces personales y cada vez tienen más personal, más periodistas, en el caso
del periódico El País son excepciones, pero quizá nos estén mostrando cierto camino. En México vemos que las redacciones cada vez han disminuido más. Entonces, pero si además, por ejemplo, nuestros medios lo que quieren es publicar noticias con pirámide invertida, ¿para qué tienen reporteros? Entonces, si el reportero además lo que va a entregar son pirámides invertidas, pues lo puede hacer la IA con facilidad. Creo que a las empresas informativas, a los periodistas, les exige otra cosa. Se les exige contexto, se les exige ideas, construir. enfoque. Claro, o sea, entonces eso está deseoso el lector de hacerlo. Yo creo que hacia eso las empresas que van a tener éxito van a encontrarse de esta manera, quizá, no lo sé, pero el periódico El País nos esté planteando, como en otros lados, también en Argentina tenemos proyectos exitosos en Estados Unidos, donde se involucra más la presencia de las personas que construyen la noticia. Es una discusión y un gran reto para todos los comunicadores, sobre todo para... Bueno, nosotros hemos vivido cambios, venimos del periodismo tradicional al digital, y ahora en lo digital, pues transformaciones que no terminan de terminar nunca. Yo creo que esto es así en adelante. Y los ejemplos que pone el doctor Sarelli de empresas que han logrado no solo adaptarse, sino florecer en medio del cambio, son las rutas que debemos tener clara de que sí se puede, aun cuando los modelos anteriores se han agotado, encontrar nuevos mecanismos, nuevos formatos, nuevas narrativas para destacar en este mundo digital que es donde todo el mundo está consumiendo. Sandrita, ¿qué opinas? ¿Y qué le dirías a todas estas generaciones nuevas que a mí me tocó ver cuando mudamos a lo digital, la transición digital, y ver a todos estos muchachos formándose ya en el mundo digital, no tenerle el valor, el respeto, la admiración que le teníamos a los medios tradicionales, y por otro lado, pues no tener muy claro hacia dónde ir porque estábamos en medio de todo? Hoy creo que tenemos claro que el periodismo no va a desaparecer, está cohabitando con estas nuevas realidades, tanto reales como reales de inteligencia. Me gusta mucho una frase que creo que se la escuché a Héctor Cortés Mandujano respecto al cine. Decían que el cine cada vez lo hacen más realista, ¿no? Con viento, lluvia, movimiento de las sillas. Y cada vez hacen más real el cine que van a terminar inventando el teatro, ¿no? Entonces, un poco, un ciclo debe haber. Ahorita nos sorprendemos que la IA suene a voz humana, nos sorprendemos que la IA pueda llegar incluso ya a conmovernos a partir de un texto. Entonces, realmente lo que admiramos de la IA es lo que admiramos de la humanidad, y creo que ahí está el secreto, mantener viva la humanidad en medio de todas estas herramientas. Creo que podría ser una de las reflexiones de esta estuvimos platicando. ¿Qué opinan? Sí, definitivamente yo creo que nunca, algo que a veces tenemos ideas futuristas, ¿no? De la inteligencia artificial un día va a cobrar vida, ¿no? Por eso yo le hablo de usted y le digo gracias, ¿no? La inteligencia artificial no tiene experiencia de vida, ¿no? No tiene experiencia. ¿Y qué nos hace humanos? Precisamente eso, ¿no? Que tenemos experiencias, nuestro corazón late hacia un lado, tenemos una posición ante lo que pasa, el mundo. ¿Qué creo que es el reto de las y los periodistas y también de las empresas de comunicación? Es ser creativas con la de los contenidos, ¿no? O sea, tenemos que meternos en ese chip, ¿no? Si queremos seguir haciendo pirámides invertidas, hacer lo mismo que se hacía antes, pero con otras herramientas, no va a haber nada de nuevo ahí, ¿no? Es como cuando se pasaron los periódicos tradicionales al digital y decían, ya estoy en digital, pero era exactamente el mismo periódico, ¿no? No se utilizaban estos formatos multiplataformas. Entonces, ¿a qué le tenemos que apostar ahora? Es que estas herramientas jueguen a favor de generar contenidos que permitan que las personas tomen mejores decisiones, ¿no? O sea, no perder la ruta, seguir viendo, seguir tener una voz, tener una historia que contar, ¿no? O sea, cada vez más el uso de estas herramientas nos llama más a regresar a los orígenes del periodismo mismo, ¿no?
Eso. Doctor Sareli, preguntarte, tú eres realmente un espíritu bastante optimista, ves el vaso siempre medio lleno, y decirte qué futuro inmediato vamos pensar o cómo te gustaría ver la evolución que va a tener el periodismo con estas herramientas, qué periodismo vamos a estar haciendo en Chiapas en algunos años, futuriemos un poquito a partir de tu optimismo. Bueno, por eso andamos caminando juntos, porque él es muy optimista con esto y yo ¿Sí? no, yo soy un ventarrón de nube negra. No, hay que las dos, porque las dos cohabitan y entonces tenemos que aprovechar lo mejor de ambas partes. Bueno, yo soy optimista, como decía Monsi, ¿no? Monsi decía, soy optimista, creo en mi mala suerte. Entonces, en eso yo no dejo de ver que la IA crea desigualdades. Tanto es así que en América Latina no vemos ningún proyecto de inteligencia artificial, ni en Europa. El mundo se está repartiendo entre Estados Unidos y China, que son los únicos que tienen chatbot. Entonces, no hay proyectos por fuera, porque además son proyectos sumamente caros, aunque China parece ser que con DeepSeek rompió todas las reglas y no es tan caro. Entonces, por un lado, no hay que perder de la vista de que crea desigualdades y aumenta las desigualdades. Sin embargo, en la parte de retos, y yo creo que lo que vamos a ver es la construcción de narrativas humanas. Nosotros crecimos como humanidad y como personas creyendo y escuchando historias. Y no debemos olvidarnos eso. Eso jamás lo va a hacer la IA. Entonces, la IA, en México somos muy dados a escribir noticias con pirámide invertida y con entradas simples, ¿no? Yo creo que nos obliga a pensar otras entradas, a construir estas narrativas, estos relatos, estas historias, que eso siempre fascina y eso nunca va a estar en manos de la IA. Las narrativas de las... Qué bien. Un mecanismo didáctico que ha funcionado a lo largo de la historia. Aprendemos mejor cuando contamos historias y qué mejor que apelemos siempre a lo humano. Te iba a comentar algo, se me fue. Se me fue justamente ahorita que lo decías. Vemos con mucho optimismo esto. Cognitivamente, sí. El uso excesivo de la inteligencia artificial afecta. Sí, también. Algo para cerrar, Sareli, para que vayamos cerrando este primer conversatorio que tuvimos hoy acerca de el uso de la IA, particularmente en el uso del periodismo, de las narrativas creativas. Y Sandrita, algo que quieran compartirle tanto a nuestros colegas como a las audiencias y como a los que se están formando en esta todo el tiempo cambiante. Mira, yo creo que en la calidad del periodismo que tenemos que ver todos y todas, las audiencias, las y los periodistas, los empresarios, el Estado, todas y todos tenemos algo que hacer en eso. Desde las audiencias de exigir mejores contenidos, compartir mejores contenidos, apoyar esos proyectos, esas periodistas, esos periodistas están teniendo algo que ofrecer, ¿no? O sea, porque esto es al final del día eso, ¿no? Tengo algo que ofrecer. A las compañeras y compañeros, fíjate que es a los que menos podría decirles, porque también entiendo el contexto en el cual se hace el periodismo en Chiapas, que es bastante complejo. Creo que la universidad está haciendo realmente un gran trabajo ahora de como cuando se creó la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de decir, a ver, necesitamos un periodismo más profesional, shalala, y crear la carrera. Creo que ahora también surge esa necesidad de decir, a ver, ya estamos en otro contexto. Ahora tenemos que seguir profesionalizando, cuestionando, y que este diplomado exista es algo que me gusta por muchas cosas que pasa con esto, ¿no? La responsabilidad de la universidad de seguir formando y también de compañeros, compañeras de entrarle. Ojalá y sigamos teniendo pues estas posibilidades. Sareli. Sí, el diplomado no solo ha servido para pensar en torno a inteligencia artificial, sino en platicar la situación laboral, en platicar las preocupaciones
que viven los compañeros, las compañeras que se desempeñan en el periodismo. Y por supuesto se habla de manera tangencial de los retos que presenta y también de los apoyos, de cómo utilizar la IA. Yo siempre he pensado que en la educación se aprende más de los compañeros que luego de los que somos profesores. Y nos corresponde coordinar en este sentido. Y yo creo que ha sido muy enriquecedor escuchar las diferentes experiencias que tienen las compañeras, los compañeros, porque más del 50% ya utilizaban la IA de manera cotidiana cuando empezaron este diplomado. Y afortunadamente la universidad ha dado un espacio a que pensemos en este tema, a que también incorporemos algunas herramientas de la IA que pueden ser útiles para desempeñar de mejor manera el periodismo. Y verlo como eso, como lo que es, como una herramienta, y que va a haber casos que puede desempeñar un caso de agente, y esa es una de las preocupaciones que tenemos. Entonces, yo creo que el problema que estamos viviendo no es un problema tecnológico, no es un problema económico, es un problema ético de posicionamiento ante las herramientas de inteligencia artificial. Muy bien, pues si están de acuerdo, le damos cierre a este primer encuentro que tuvimos platicando de cosas que nos interesan, como es el periodismo, los medios, la producción. Me ha dado mucho gusto tenerlos aquí en el estudio, doctor. Muchas gracias. Doctora, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta luego.